avisas. Listo. Enciende tu micro. Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos desde la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería en el Centro de Proyección y Responsabilidad Social con este subprograma Entre 8 va ocupando un espacio en la agenda de todos y cada uno de ustedes, por lo cual estamos tremendamente agradecidos y les extendemos nuestros deseos de que esta segunda semana del año 2022 sea un presagio de lo bueno que va a ser este año para todos y cada uno de ustedes, tanto en salud, en bienestar, en logro, ilusión, esperanza, bienestar y felicidad. Y el día de hoy, como todos los miércoles, tenemos un invitado súper especial. El programa Entre Ingenieros tiene la misión de poder difundir temas de ingeniería, temas de emprendimiento, de innovación, de investigación, de humanidades y de artes. Y en ese escenario magnífico de personas y profesionales de excelente nivel académico, personal y profesional, el día de hoy tenemos el privilegio de estar con un excelente profesional, con una muy buena persona, un referente para muchos, como es el licenciado en Estadística José Camero Jiménez. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería Económica y Estadística y Ciencias Sociales de la Facultad de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde además de ser egresado ejerce la cátedra, ejerce la docencia, compartiendo todos sus saberes. Su hoja de vida es tan extensa, solamente voy a mencionar algunas de las cosas que estimo que va a sustentar el por qué está José esta noche con nosotros. Él es, aparte de ser catedrático en la UNI, en la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, también ha seguido un posgrado en la Universidad Agraria La Molina, es máster en Dirección de Producción y Lean Manufacturing en España, es jefe corporativo del Sistema Integrado de Gestión de San Miguel Industrias, que incluye Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, El Salvador y México. Además es consultor en Yambal Internacional en Perú, Ecuador y Colombia. También coordinador corporativo de calidad en Oven Holding Group en Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, El Salvador, México y Estados Unidos. Y así podría tomar muchísimo tiempo el poder seguir compartiendo esa hoja de vida de José, que es impresionante, un hombre tan joven y que teniendo este nivel y las ocupaciones que ustedes imaginan por todo lo que acabo de comentar, ha tenido la voluntad de poder acceder a la invitación y estar esta noche para tratar un tema tan importante como es la estadística en la toma de decisiones. José, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este programa Entre Ingenieros. Muchas gracias por la invitación, Antonio. Primero, agradecerte por la invitación. Como te comentaba en las conversaciones telefónicas que teníamos, es muy bonito regresar a la universidad donde uno se ha formado, ¿no? Y como decían los renacentistas, cuando hablas de universidad, no solamente te forman en el aspecto académico, sino en el aspecto humano, ¿no? Y sales un hombre íntegro y profesional, como hace de alguna manera mención nuestro himno de la UNI, ¿no? Arquitectos, ingenieros, ¿no? En camino a lograr, ¿no? Todos los retos que nosotros tenemos, ¿no? Y te agradezco la invitación porque es una forma de retornar a nuestra alma mater, ¿no? Anne Cameron, una gran escritora norteamericana, pero que vivía en Guatemala, decía: el lugar más bonito del mundo no es aquel el más grande ni el más pequeño, sino el que uno siente suyo y lo ama. Y estar acá es sentirte en casa y es el lugar más bonito del mundo porque es nuestra universidad, ¿no? Oh, muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Cuando uno habla de la estadística, ¿qué debemos entender como estadística, como concepto básico, antes de iniciar todo lo que vamos a conversar esta noche? Bueno, en realidad, pues yo mis primeras apreciaciones de estadística lo tuve en el colegio, en secundaria. Yo tuve la suerte de tener al profesor José Risco Vilcherres. Era mi profesor de matemática. Con él tuvimos la oportunidad de ganar concursos nacionales de matemática.
Y dentro de ello, pues él nos comentaba que la matemática y la estadística andan de la mano, sino que la matemática te sirve para calcular y la estadística para estimar. Entonces yo no entendía eso, ¿no? Entonces él me decía, 1 más 1, eso es 2, le digo, eso es fácil. Pero en la vida no necesariamente 1 es 1, y 1 más 1 nunca va a ser 2 porque no vas a llegar al valor verdadero, sino un valor aproximado. Entonces ahí nos decía, ¿cuánto te demoras de tu casa al colegio? Yo vivía a 1 o 2 cuadras. Yo le digo, 10 minutos. Y si avanzas un poquito más, 5 minutos. Y si en ese recorrido lo repites de lunes a viernes, ¿cuánto demoras? Bueno, aproximadamente 5 minutos. Entonces me decía, toma tu tiempo, y tomamos el tiempo de lunes a viernes y sacábamos ahí y decíamos, bueno, era 4 minutos y medio, ¿no? ¿Y cómo has hecho? Has sumado y has dividido entre 5. Ese es el promedio, me dice. Entonces la vida está hecha de estimaciones porque no hay un valor verdadero. Entonces es la aproximación, ¿no? De muchas de las magnitudes que tenemos. Entonces ahí entendí un poquito la estadística. Ya cuando ingresé, empecé a ver el espectro grande de la estadística, ¿no? Entonces, yo ahí entendí de que la estadística es una prima hermana de la matemática y se basa en la matemática, pero que de alguna manera, pues, nos sirve para aproximar las variables en la realidad, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de tener COVID o no tener COVID? Pues va a depender, ¿no? Tu probabilidad no vas a decir 50%, sino alta o baja, ¿no? Oye, hace 15 días no he estado con una persona que ha sido diagnosticada, no he salido a ningún sitio, entonces tu probabilidad es muy baja, ¿no? Pero si has estado con alguna persona que es positiva, no, la probabilidad es alta, entonces hazte una prueba de descarte, ¿no? Entonces, eso es importante, porque con esas aproximaciones uno puede tomar una acción, y con esa acción de alguna manera puede tomar un éxito o un fracaso en cualquier actividad que uno tiene en la vida, ¿no? O sea, has descrito inicialmente de manera tan magistral de que es cuestión de la decisión, y la decisión está sustentada en esa data, información que nos puede dar todos los conceptos ligados a la estadística, como la media, la moda, la desviación estándar, que vamos a ir conversando. En tu expertise tan amplia como hemos podido observar, José, en la actualidad, ¿cómo ha sido la evolución de la estadística en estos últimos años? En realidad, pues vamos a hablar un poco a nivel mundial y después a nivel de país, ¿no? Correcto. A nivel mundial, la estadística fue muy dispersa, ¿no? En diferentes lados. En 1900 tú vas a tener una escuela muy estadística matemática como la británica. Ahí vas a tener al profesor R.A. Fisher, ¿no? R.A. Fisher, ¿no? Que desarrolló el análisis de varianza, diseño de experimentos, ¿no? Uno de sus alumnos en la agraria fue el profesor Calzada Benza, que sacó un libro de diseños de experimentos para agronomía. Entonces era un modelo muy estadístico-matemático. Por otro lado, tenías una escuela francesa que era muy exploratoria, muy descriptiva, muy a lo oriental, donde decía que los gráficos eran mejores porque utilizaban el modelo oriental. Un gráfico vale por 1000 palabras. Y utilizaron pues gráficos multivariados para describir algunas cosas. Y por otro lado tenías ya en paralelo la parte más dura, que era los que venían de Rusia, ¿no? La Unión Soviética, ¿no? En ese momento era Rusia, ¿no? Que venían de universidades grandes, ¿no? Ahí tienes a muchos de ellos, ¿no? Kolmogorov, Smirnov, ¿no? Markov, ¿no? Que venían de la Universidad de San Petersburgo, donde el modelo estadístico-mático era mucho más robusto, ¿no? Mucho más robusto. Entonces, al ser más robusto, era a veces muy especializado y solamente era para especialistas. En cambio, el modelo francés, que era más descriptivo, de entendimiento, mucho más sencillo, era más aplicado, ¿no? Entonces era mucho más entendible, ¿no? Entonces, en medio de esas cosas, surgió la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un gran perdedor y un gran ganador, ¿no? El gran perdedor fue Japón y el gran ganador fue Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, pues, era la gran potencia, ganó porque su armada militar estaba desarrollada mediante modelos estadísticos, ¿no? Desarrollaron un plan de muestreo que le llamaron Military Standard, donde ellos mejoraron antes de sacar efectivas
toda su producción de defensa militar, las verificaban y veían que eran conformes y con eso verificaban, cosa que otros países no le hacían, ¿no? Estados Unidos, según lo que hemos podido leer, no ganó la guerra por tener mucho, sino tener eficacia, ¿no? de su armamento, ¿no? Entonces, y Japón perdió, ¿no? Y en eso que Japón perdió, pues utilizó el benchmarking, ¿no? La junta de industriales japoneses dijeron, hemos perdido, tenemos que mejorar. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Estados Unidos para que nos enseñen a hacer un benchmarking, ¿no? Compararnos con ellos. Y empezaron a buscar quién era el experto en esos temas y buscaron al profesor Walter Sheward, que trabajaba en teléfonos Bell. Pero él no podía ir a Japón. Fue su segundo, el profesor Edward Deming. Claro. Y Edward Deming, en 1950, 2 años, con la Junta Industrial de Japón, pues empezó a difundir el desarrollo de ingeniería, pero basado en toma de decisión. Y como toma de decisión tomó como herramienta la estadística. Y la estadística se difundió desde el mando medio al mando bajo, ¿no? Se empezaron a hacer gráficos para el entendimiento de cualquier manera, para identificar, este es un gráfico, algo distinto al gráfico le llaman punto atípico, los gringos le llaman outlier, entonces ¿qué significa? Es fuera de lo común, no es natural. Y si es fuera de lo común natural, hay que saber por qué sucedió, ¿no? Después empezaron a ver ciertos aspectos, ¿no? Oye, ¿por qué hay un problema? Ah, bueno, entonces hay una relación causa-efecto. Y empezaron a relacionar la causa como que si fuera, pues, el X y la Y el efecto. Y empezaron a graficarlo, ¿no? En X versus Y, en un plano cartesiano. Y veían que tenían una curvita de relación. Y algo que se aleja de esa curva, eso es distinto. Hay que saber por qué sucedió, ¿no? Entonces empezaban a ver esas relaciones que ya, yendo un poco al estricto, le llaman análisis de correlación entre dos variables, ¿no? Pero ellos no sabían que era un análisis de correlación, ¿no? Sino simplemente había una aplicación de relación entre variables, ¿no? Y eso se empezó a desarrollar en Japón y en 1970, 20 años después de eso, Japón cambió su proceso industrial y fue el milagro japonés, ¿no? Ahí el profesor Ishikawa decía, ¿no? De que Japón cambió por el binomio persona-proceso, porque el proceso se desarrolló grandemente, pero la persona se desarrolló en una toma de decisión porque utilizó herramientas básicas para resolver problemas, ¿no? Entonces, cada una de las personas empezó a resolver problemas. Entonces, los problemas graves ya llegaban arriba, pero los problemas minúsculos ya se resolvían en rutina. Entonces, la mejora empezaba a crecer poco a poco, ¿no? Y los matemáticos decían, ¿no? La mejora, ¿qué es? Es una pequeña variación, ¿no? Es uno más algo, ¿no? Pero como esa mejora se hacía todos los días en todos los procesos, 1 más algo a la n es mayor que 1. Entonces hubo diferencias significativas, ¿no? Claro, justamente, ya que hablas de Deming, con él se relanza Japón. Y ahí aparece lo que adquiere un valor superlativo, el concepto de lo que es la calidad, los ciclos de calidad y la mejora continua. Aparece el diagrama de Ishikawa y todos esos temas, ¿no? Claro. Que contribuyeron y sobre todo que se involucró la sociedad japonesa, desde el señor vigilante hasta el señor gerente. Como todos estaban involucrados, entonces hizo que el éxito pueda llegar y, bueno, hoy día podamos apreciar toda la tecnología que desarrolló Japón, ¿no? Claro, y ahí es el compromiso, ¿no? El compromiso de las personas de tomar ello, ¿no? Y Edward Deming, ahí es donde comenzó la relación de la estadística con la toma de decisión, donde él dijo una frase muy célebre, dice, yo creo en Dios, el resto me trae datos. Espectacular. ¿Puedes repetirlo, por favor? Yo creo en Dios, el resto me trae datos, ¿no? Entonces, para una toma de decisión no podíamos tener, pues, yo pienso, ¿no? Creemos que es así, ¿no? Tiene que ser evidencia objetiva, y esa evidencia objetiva es un dato analizado te sirve para una toma de decisión, ¿no? Y esa toma de decisión está en términos de probabilidad, en términos de cosas, pero algo muy sencillo, ¿no? Con datos tomamos decisión. Y por eso te decía de que la historia de la estadística puede tener diferentes aspectos, pero desde mi punto de vista, muy sui generis también, muy personal mi punto de vista, a nivel mundial la estadística tomó mayor relevancia en 1950-1970 con el milagro japonés para la toma de decisión. Así ¿no? es. Y en esa toma de decisión pues ya estaba involucrado en cualquier sector, ¿no?
Dime, aparece entonces el involucramiento y la aplicación de la estadística descriptiva, una estadística inferencial. ¿Cómo ha aparecido otras tendencias, otros tipos? ¿Cómo se ha dado para actualizarse? Y en estos instantes, muchas personas no son conscientes que los conceptos estadísticos y la estadística es el eje fundamental para que una sociedad tome decisiones en cualquier ámbito, hasta en el familiar. Efectivamente, ¿no? Un amigo mío me decía, vamos a hacer un experimento estadístico y te voy a enseñar que la estadística no sirve. Yo le digo, no te entiendo. Y nos fuimos a una pollería, ¿Ya? ¿no? Y decimos, nos vamos a comprar 2 cuartos de pollo. ¿Ya? Me da 2 cuartos de pollo. Bueno, magnífico, me va a invitar a comer. Se comió medio kilo él y yo nada. Y me dice, en promedio hemos comido 1 cuarto de pollo. Entonces yo le digo, efectivamente, es lo que tú dices, pero eso no es representativo. ¿Y por qué me dices que no es representativo? Porque tú has tomado de 2 y tú estás haciendo una inferencia. No puedes hacer una inferencia de una población, ¿no? Cuando tienes una muestra no representativa. Bueno, y después de eso, pues limité al curso que dicto en la uni, estuvo como alumno visitante, libre, ¿no? Y entendió de que cuando nosotros tenemos que hacer una inferencia, ¿no? Una afirmación de algo particular a algo general, no puedo tomarme la libertad de generalizar. O sea, si hay un evento que ha sucedido, es un evento real, pero no puedo generalizarlo, porque para generalizar necesitas representatividad estadística. Y esa representatividad te da la cantidad de muestra y el error que estás trabajando y la extracción de la muestra, ¿no? Entonces yo no puedo tomarlo muy a la ligera, ¿no? Hay 2 eventos que sucedieron y yo puedo decir eso es así, ¿no? Y había un chiste de un alumno mío, ¿no? Que se fue a Escocia, ¿Ya? ¿no? Se fue a Escocia, dice que estaba en el tren, ¿no? Y una señora dice, oye, mira, acá hay una oveja negra en el campo. Y él dice, no, lo único que hemos visto es una oveja en el lado izquierdo que tiene lana negra. No, Sí, la claro. señora ya estaba haciendo una afirmación de que las ovejas en ese campo, Claro. donde estaban pasando en tren, todas eran negras, ¿no? Y uno cuando ve con precisión, en realidad el lado izquierdo que se estaba viendo era el único lado negro que podías ver de una oveja, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? A veces nosotros no podemos afirmar cosas particulares como generalizarlas, no podemos. Y nos equivocamos a veces, y al equivocarnos en eso podemos decir, por ejemplo, en el tema de la vacunación, que hay diferentes aspectos, ¿no? Te dicen, oye, mira, hay muchos que se han vacunado y están hospitalizados. Entonces las vacunas no sirven, ¿no? Entonces ahí estás haciendo una inferencia, ¿no? Tú tienes que pensar, o sea, si tú tienes un total poblacional y cerca del 75% están vacunados, entonces de los que se enfermen, pues obviamente van a estar más vacunados, ¿no? Pero de ahí decir, oye, mira, la vacuna no sirve o sirve, eso tienes que tomar inferencia. Tienes que tener un poco de análisis, decir, oye, la muestra ha sido representativa, esta es la inferencia, este es tu intervalo de confianza, ¿no? Entonces eso es un poquito ya más sesudo, ¿no? Nosotros en nuestro vulgo podemos decir esto sucedió y eso es correcto, pero eso es un evento. Para que ese evento sea representativo, tiene que cumplir cierta rigurosidad de la metodología de investigación científica, ¿no? Que la estadística ayuda. Y recién puedo hacer inferencia para la población, ¿no? Entonces, eso nos falta. ¿Y por qué nos falta? Porque lamentablemente en nuestro país carecemos de educación estadística, ¿no? Así es. Ese es el gran problema en el país. Todo el mundo toma decisiones a todo nivel porque cree, le parece, escuchó, le dijeron, supone, se soñó, o vino un pitonizo y le dijo que podía ser un iluminado. Y ahí está el país. No podemos avanzar porque muchas decisiones, en todos estos años que tenemos de vida, vemos que, oye, ¿cómo tomaron esa decisión? ¿En base a qué? Entonces el país no avanza al ritmo que quiere porque desconocen esta herramienta tan potente, conceptual y aplicativa como es la estadística. Dime, ahora que estamos en la 4ª revolución industrial,
Entonces hay infinidad de información, hay una data terrible. ¿Cómo se adapta la estadística al Big Data, por ejemplo? Claro, lo que sé que hablando del siglo pasado, nosotros teníamos poca información y teníamos unas herramientas que te servían para representar la población o hacer la inferencia de la población. El siglo XXI es todo lo contrario. Tenemos millones de información, entonces lo que tenemos que buscar dentro de ello es buscar la información relevante, porque tú vas a tener un montón de información y vas a tener información que de repente puede ser espuria, ¿no? ¿Qué significa espuria? Que es algo correlacional, pero no es significativo. Por eso se comenzó a fines de 1997, 98, por ahí, el data mining, ¿no? Es como minería de datos, ¿no? Tenías 1 millón de cosas y querías buscar lo que es relevante, ¿no? Entonces, el Big Data, en realidad, pues tú tienes un montón de datos y lo que tratas de buscar es algoritmos para que con esa información encuentres la relación significativa, relevante, y la puedas reproducir para poderla proyectar, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, como estadística, ¿no? Lo que pretendemos es dar esos algoritmos, ¿no? Y con esos algoritmos, de alguna manera, representar la realidad, ¿no? Representar la realidad, ¿no? Obviamente con un error, porque siempre va a haber un error, la estadística, ser herramienta, tiene un error, pero cada día, pues, con menor error, ¿no? Entonces, eso te va a servir para una toma de decisión más eficaz y más eficiente, ¿no? Antes te demorabas en hacer un análisis unos 3 o 4 días corriendo el sistema. Ahora con estas herramientas es mucho más sencillo, ¿no? Y trabajas con millones de datos y con eso puedes verlo, ¿no? Por ejemplo, en un banco, ¿no? Esta persona te llaman por teléfono y te dicen ¿por qué? Porque ya han hecho tu perfil y te dices por lo que ganas, por lo que compras, por lo que tiene. Dice, esta persona sí puede pagar a este nivel y máximo es tanto y el rango que ve, entonces hay que llamarlo. Pero eso que he trabajado, tu procedimiento, tu algoritmo de toda la información que tienes y hasta este segmento de personas tienen este perfil y hasta esto podemos darle préstamo. Y es lo que sucede, ¿no? ¿No? Entonces cada uno es individual, pero en realidad lo que nos hacen es, nos forman como grupos con características similares y nos hacen cierta categorización, vamos a llamarle, y con esa categorización hacen sus herramientas y dicen, este me puede servir para tal y para tal, ¿no? Entonces la estadística ahí es generar algoritmos dentro de todos esos millones de información y para eso pues necesitamos pues entender cómo funcionan, ¿no? Y hay diferentes herramientas para ello, ¿no? Cuando tú hablas de herramientas, ¿qué herramientas existen? En realidad, pues hay infinitas, ¿no? Por ejemplo, hay una que le llaman máquina de aprendizaje, ¿no? Que es una máquina de aprendizaje, o sea, es como que tú tienes un constructo. ¿Qué es un constructo? Un constructo es una dimensión que no puede medirse de manera directa. Entonces depende de muchas variables, x1, x2, xn, ¿no? Entonces esas xn tienen una variable respuesta y, ¿no? Entonces dentro de tus dimensiones tienen muchos de esos, entonces tú ves la relación entre ellos y por prueba-error empiezas a generar ese modelo y dices, oye, mira, este modelo con esta relación se acerca más a la realidad. Entonces tú tienes una variable y, que es la realidad, y una variable y', que es una variable de tu modelo. Entonces tú vas ajustando tu modelo de tal manera que entre y y' las respuestas, la diferencia entre ellas tiende a 0, ¿no? Y ese es el mejor modelo, ¿no? Entonces, el algoritmo hace eso, ¿no? Entonces, hay diferentes algoritmos que tienes dependiendo de eso y lo que buscan es la fidelidad de la respuesta de predicción y' respecto a la realidad y, ¿no? Y van ajustando poco a poco, ¿no? Y esos son los modelos. Claro, cada uno tiene su diferente. Por ejemplo, tienes redes neuronales, tienes machine learning, ¿no? Tienes un montón de ellas, ¿no? Y depende de eso, pues vas a ver el tema de predicción, ¿no? Entonces ya eso es un poquito más siendo la matemática, pero algorítmicamente es eso, ¿no? Tú tienes la realidad y, tú tienes la predicción y' con el modelo y cada vez vas ajustando el modelo para que la diferencia sea la menor. Y como es la diferencia menor, dices, este es el mejor modelo de predicción, ¿no? Y después tienes más información y vas alimentando y va robusteciéndose tu modelo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? La idea de estos procesos. Muchos de estos procesos pues ya se están llevando en diferente lado, ¿no?
¿no? Las industrias, sobre todo las de telecomunicaciones, las de seguros, las de los bancos, utilizan bastante esto, ¿no? Dime, José, y cuando uno habla de modelamiento, o escucha o lee el tema de modelamiento dentro de un tema estadístico, ¿cómo funciona un modelamiento? ¿Cómo Bueno, se genera un modelamiento? en realidad, pues vamos a recordarnos un poquito de mi clase de sexto ciclo que llevaba modelos lineales. Yo tampoco me decía, vamos a llevar modelos lineales. Yo ni sabía que eran modelos lineales. Entonces el profesor nos decía, ¿no? En un modelo lineal tú tienes una variable respuesta, una variable, ¿no? que va de alguna manera va a ser la causa de la respuesta, y por ahí vas a tener pues una variación aleatoria. Y le decíamos, ¿y qué es la variación aleatoria, profesor? La variación aleatoria es una variación natural de todo proceso. Y nuevamente nosotros en Ascuas decíamos, ¿y eso qué significa? Entonces nos dijo, chicos, tranquilos, con esto que le explique la van a entender. La variación aleatoria es como la suegra. Como la suegra. ¿Y qué significa? No puedes eliminarla, entonces ¿qué te queda? Vivir con ella. Ah, variación natural, ¿no? No puedes eliminarla, te queda vivir con ella. Entonces es una variación propia del proceso de medición, una variación que no puedes eliminar porque vas a vivir con eso. Por eso no hay perfección, por eso no hay cálculo, por eso la estadística tiene estimación, gracias a la variación aleatoria, ¿no? Entonces, por eso tienes que predecir y siempre vas a tener un margen de variabilidad. Entonces, tu modelo, que va a ser X, vamos a hacerlo de manera sencilla, una función de X quiere predecir Y. Entonces, lo que tú dices, X predice Y, pero siempre va a tener un error. Entonces, buscas eso, ¿no? Buscas la mejor función, la mejor función que puede predecir el comportamiento de Y, ¿no? Entonces, ahí es donde tú empiezas a decir, oye, mi mejor modelo es F de X, G de X, ¿no? Entonces, no, mira, ¿sabes qué? El mejor es Z de X. Entonces, tú pruebas y dentro de ellos es el que te minimiza el error, ¿no? Entonces, ese modelo te va a dar una variable respuesta que vamos a llamarla, pues, variable del modelo, y vas a tener una variable real. Y la que va minimizando eso, la que va minimizando esas distancias, es el mejor modelo. Entonces, en estadística, el modelo más sencillo que salió es el modelo de mínimos cuadrados, ¿no? Claro. Y ese es el menor modelo, ¿no? Porque parte vino del modelo lineal, ¿no? Entonces tú tienes Y está en función de una recta más un error aleatorio. Entonces Y igual a más BX más E sub I. Entonces tu modelo dice minimiza E sub I. E sub I es igual a Y menos A menos BX. Ah, pero E sub I va de 1 a N porque es tamaño muestra es N. Entonces minimizas la sumatoria, ¿no? Sumatoria es desde igual a 1 hasta N. Oye, pero los errores pueden ser positivos o negativos. Tú tienes que eliminar solamente los errores. Elevas al cuadrado. Entonces tienes sumatoria de sub I cuadrado. Entonces tu modelo, ¿qué quiere hacer? Minimizar el error. Ah, pero no el error, porque es el error al cuadrado. Entonces el modelo se llama mínimos cuadrados, ¿no? Espectacular. Yo creo que tengo que ir con algún libro a tu clase, José. Arranca el ciclo y estamos ahí. Ahí estamos, Antonio. De todas maneras, hay una pregunta aquí de una participante, María Augusta, que dice, ¿hay alguna relación entre la toma de decisiones estadísticas con la actitud del ser humano? Sí, bastante. Bastante, ¿no? Porque, ¿qué sucede, no? Cuando tú tomas una decisión, la decisión está, y eso nuevamente es un tema personal, ¿no? Está un poco relacionado a dos aspectos, ¿no? Primero, tener la conceptualización técnica de tomar la decisión del punto de vista técnico, ¿no? ¿Esto qué significa? Tú tienes un evento y ese evento tiene diferentes posibilidades ¿no? de valores que puede tomar. Uh-huh. Entonces, en cada posibilidad tú vas a tener que tomar diferente decisión. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? Entonces, ahí viene la parte técnica, ¿no? La parte técnica, ¿qué significa? Cada escenario lo analizas, ves su probabilidad de ocurrencia y ves la utilidad que vas a tener, ¿no? Entonces, la probabilidad más la utilidad que vas a dar, decir, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Me arriesgo o no me arriesgo, no? Entonces, es lo que le llaman la combinación de probabilidad, ¿no? Que es P sub X,
multiplicado por la media del valor, ¿no? O el esperado, o la utilidad, ¿no? Que tienes y calculas si eso es factible o no para ti, ¿no? Pero depende de la persona que puede tomar las agallas para tomar esa decisión. Claro. ¿No? O sea, tú puedes tener los datos, tú puedes tener el análisis, pero quien toma es el líder, y el líder tiene que tener la convicción suficiente de que esto va a suceder. Es como que, por ejemplo, Antonio, tú seas mi asesor y me digas, José, ¿sabes qué? Esta es la mejor decisión que vamos a tomar para el Estado peruano. Vamos a ver, y yo soy un pusilánime y te digo, mira, Antonio, muchas gracias, pero en otro gobierno será, ¿no? La gente me va a odiar. Sorry con excuse me, pero no lo tomo, ¿no? No, entonces, yo puedo tener grandes asesores, me pueden dar un buen análisis, pero quien toma la decisión debe tener liderazgo, ¿no? Y es una característica muy importante del líder, ¿no? El líder debe tomar una toma de decisión y debe estar orientada a los resultados y a la toma de decisiones basada en información, ¿no? Martha Hallen, que es una gran formadora en temas laborales, ¿no? Tiene un diccionario de actitudes y de competencias de los líderes. Y uno de ellos es esto, capacidad de toma de decisión del líder. ¿No? Por ahí te lo voy a pasar para que puedas compartir con el equipo, y ahí te dice, ¿no? El líder, una característica importante es la toma de decisión, ¿no? Y tiene que tener la actitud para la toma de decisión. Yo puedo tener la aptitud, el conocimiento, pero de repente soy un pusilánime que no puedo tomarlo, ¿no? Entonces tenemos que tener las dos cosas, ¿no? Dime, y en este escenario que tú nos describes, ¿se conjugan los factores cualitativos con los cuantitativos o son excluyentes? ¿Cómo es ese tema? En realidad, pues es un mix de todo, ¿no? ¿No? Tú tienes que ver esto, ¿no? Hay muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando estaba en una nueva planta, en una empresa que estaba trabajando, en una planta y estábamos viendo los datos históricos, ¿no? Y habíamos visto la proporción de producto defectuoso que tenían por turno. No, la proporción de producto defectuoso. Entonces, ¿qué es la proporción de producto defectuoso? En un turno de 8 horas, tú calculas cuánto salió mal sobre el total producido. Entonces, lo que salió mal sobre el total producido es la proporción de producto defectuoso, ¿no? Entonces, tú tenías y hacías un análisis, ¿no? Y justo yo me voy a visitar esa planta, era una planta que recién se había adquirido, y el gobierno pues centroamericano donde estábamos lo había inaugurado con una inversión de $120 millones y todo esto. Entonces me voy allá, vamos a hacer un proceso de auditoría, y ellos habían hecho un gráfico que le llaman gráfico P de proporciones, ¿no? Esta es mi proporción diaria y el máximo mínimo que tenemos, y un límite superior es tal, ¿no? Aplicando con lo de Deming, ¿no? Muy bien, magnífico. Y lo primero que le pregunto y le digo, tú estás partiendo de que el turno de mañana, el turno de tarde y el turno de noche tienen la misma proporción de producto no conforme. No lo sé, me dice. Por ejemplo, ¿tú rindes igual en la mañana que en la noche? El hombre está hecho para ser diurno, no nocturno, salvo en épocas jóvenes, ¿no? Donde nosotros somos murciélagos, ¿no? Pero en esas circunstancias, pues me dicen, no, claro, el turno noche y el turno de mañana es distinto. Entonces tu proporción P no es constante. La P del turno de la noche es distinta. La P que tú tienes del turno tarde, de repente por ahí, pero el de la mañana es menor que el de la noche. A ver, vamos a ver, vimos el análisis y efectivamente habíamos más problemas en la noche. ¿Por qué? Porque no había jefes, no había control, y los chicos que estaban ahí hacían la mejor manera, ¿no? Entonces, tú partiste que esa proporción era constante, y no lo es. Entonces entró un modelo que se llama el modelo bayesiano, donde P no es constante, P es una variable, ¿no? Entonces P era una proporción donde tú calificabas conforme o no conforme, pero eso ya se convertía en algo que es variable, ¿no? Entonces, teniendo algo que es variable, ya se introduce un modelo que se llama la inferencia bayesiana,
donde un parámetro no es constante, sino es variable, la combinas, hace una convolución y en esa convolución pues llegas a una distribución a posteriori, que es otra distribución, que en ese ejemplo me salió una distribución de Poliano, que es una binomial con una beta combinada, ¿no? Y ahí trabajando. Interesante. Acá hay un amigo también, gracias Denis, Tommy, por estar con nosotros, dice, ¿cuál es la relación de la estadística con los métodos numéricos o existe relación de inclusión entre ellos? Podemos llamarle que hay una relación, ¿no? Hay una relación porque, por ejemplo, tú para hacer, por ejemplo, en un termómetro, tú vas a tener un error en el termómetro en su certificado de calibración, ¿no? Entonces tú tienes en 15 grados centígrados, su error es 0.1. En 30, su error es 0.02. ¿No? Entonces, si tienes en 45 tal, entonces tú lo que haces en métodos numéricos, tú haces una aproximación del error por interpolación. Y haces por interpolación, ¿no? Entonces dices, oye, mira, para esto va a ser una función. Pero el tema de cuando tú trabajas con los métodos numéricos, te dan una función, pero no te dicen qué tanto error tiene. Porque no tiene en cuenta la variación aleatoria. En cambio, la estadística hace la misma función y te dice, mira, mi modelo es así, pero ojo, tiene tanto de confiabilidad, ¿no? No, entonces, muchas veces resuelven lo mismo, pero los métodos numéricos no tienen esa característica inherente que es de la estadística, que es la confiabilidad de la herramienta que estamos utilizando, ¿no? Entonces te dicen, oye, mira, de repente te puede predecir el método numérico, pero de repente el comportamiento que se está utilizando no es el mejor, porque cuando ves el análisis de confiabilidad, de repente, pues no lo tiene, ¿no? Entonces tú dices, oye, mira, he hecho esto mediante este problema, lo he resuelto así, esta predicción, oye, está bien, ¿no? Te sirve, pero ¿qué tan bueno es? Ah, bueno, eso sí no lo sé, ¿no? En cambio, la estadística sí te dice, ¿no? Por ahí tenemos el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, y esto dicen que tan bueno es, oye, 90% de confianza, 95% de confianza, 99% de confianza, 99,7% de confianza. Una tasa de error de 6 sigma, 3.4 efectos por cada millón de error, ¿no? ¡Wow! No, eso es distinto, pero un método numérico no lo va a tener, ¿no? ¿Te sirven para lo mismo? Sí, pues obviamente, pero no te da la confiabilidad, ¿no? O en realidad, pues, hablando en el sentido negativo que en Latinoamérica nos dice la desconfianza, ¿no? Dime, has tocado un concepto como es la confiabilidad. Hoy en día, ese concepto se ha vuelto transversal a todos los procesos. Por ejemplo, en el tema de ingeniería, es un tema principal el mantenimiento. Y el mantenimiento se sustenta en la confiabilidad de los equipos para los procesos de producción. ¿Cuán confiables son? Y aparece el mantenimiento predictivo, por ejemplo, que se sustenta en una data estadística. Entonces, me imagino que en otras actividades humanas, la confiabilidad es el concepto de moda, es el concepto que como corolario de todo ese proceso nos llega a decir es 90, 99, 95, y con eso tú tomas la decisión de invertir, reinvertir, cambiar, capacitar o cerrar tu empresa. ¿Cómo es el tema ese? Claro, por ejemplo, hablando ya del punto de vista de ingeniería mecánica, tenemos la confiabilidad y ahí tenemos ceñirnos a la curva de la bañera, ¿no? Claro. En la curva de la bañera nosotros tenemos pues algo que recién hemos comprado, obviamente por ahí vamos a invertir un poquito más, pero pasa el tiempo, va a ser estable, pero ya se deteriora y hay que invertir un poquito más, ¿no? Entonces eso más o menos es el comportamiento, ¿no? Y en ese tiempo de vida vamos a estimar cuánto vamos a invertir diariamente en que falle, ¿no? Entonces tú calculas la probabilidad de falla y calcular esa probabilidad de falla que tú vas a tener, pues la tienes que estimar mediante un modelamiento. Y uno de esos modelamientos es el modelo de Weibull, ¿no? Kaplan-Meier, no paramétrico, ¿no? Y cada uno de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, para hacer esa similitud, porque tú calculas el tiempo de vida útil que va a tener el equipo, lo mismo lo haces en los alimentos. El mismo modelo que estás usando lo haces para los alimentos.
Por ejemplo, tú tienes un alimento y tú tienes características de calidad y características sanitarias. En teoría, ellos tienen especificaciones. Y tú ves el comportamiento de esa variable a lo largo del tiempo y tú predices hasta qué momento va a estar dentro de esas especificaciones. Y a lo largo del tiempo dices, hasta este tiempo, tú predices con un nivel de confianza, sigue estando en especificación. Por lo tanto, ese es su tiempo de vida útil. Uh-huh. En la actualidad, ¿a qué crees tú que se debe que muchas personas, no solamente en el ámbito del estrato C y D, sino en los ejecutivos, no miren con acuciosidad a la estadística para la toma de decisiones? Porque que se no la dejen conocen. llevar por su olfato, por su experiencia. ¿Por qué crees eso? ¿Desconocimiento? ¿Capacitación? No conocen la estadística, conocen la estadística descriptiva, la estadística inferencial, no ha visto una aplicación adecuada de ello, ¿no? Yo por ahí tengo la oportunidad en la agraria a dictar cursos de posgrado, donde empezamos a enseñar, ¿no? Y de ahí nos vamos un poquito ya a un nivel más hard, donde empezamos a utilizar herramientas estadísticas, ¿no? Ahí los asusto y les digo, vamos a comenzar a hacer culebritas. Y dicen, ¿y qué son culebritas? Bueno, y una señora me dice, profesor, ¿usted escribe en árabe? No, señor, eso se llama integral, le digo. ¿No? Entonces le dices eso, ¿no? En realidad, pues lo que tú estás calculando es promedios y desviaciones estándar para crear intervalos de confianza. Y con funciones continuas tienes que integrar. ¿Por qué no? El esperado es la integral de x, la función f de x, la otra es la integral de x cuadrado f de x, ¿no? Por el esperado al cuadrado. Entonces tú tienes que estar dentro de esas funciones, ¿no? Entonces y le llevas a eso, empiezas ahí, empiezas a simular para ver el comportamiento y ves eso, ¿no? Entonces se asustan. Pero no se asustan porque no puedan entenderlo, porque lo que sucede es que nunca se lo han presentado. Por ahí estaba dictando un curso de estadística aplicada al laboratorio, de ensayos. Yeah. ¿No? Y por ahí estábamos haciendo la validación de un método biomolecular. ¿No? Entonces le estábamos diciendo, oye, mira, esta es la reacción en cadena de la polimerasa, para esto se necesita romper con temperatura esto se empieza a ver. Entonces cuando tú vas a detectar una cepa, vamos a llamarle un virus A, ¿no? Y ese virus A está presente en la muestra, están generando lo que le llamamos fluorescencia, ¿no? Luz, fluorescencia. Y cuando emite fluorescencia, se dice de que hay compatibilidad. Y si no emite fluorescencia, no. Entonces hay una relación, el logaritmo de la fluorescencia es inversamente proporcional a la cantidad de pares de base de virus que hay. Y con eso se detecta, y ese es el PCR, el molecular que nos hacen la prueba, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la relación. Entonces le empezamos a explicar un poco de esto y decían, oye, pero no, es que en realidad, cuando empecé a explicar eso, me dice, oye, es bien aplicado, ¿no? ¿Y por qué no? No, es que lo que sucede es que en la universidad nos han enseñado la estadística enseñándonos con cartas y dados. No te entiendo, no, es que mi profesor me decía en estadística, ¿cuál es la probabilidad que salga el número 3 en el dado? En la baraja, ¿cuál es la probabilidad que saque 2 y sumen 7? Esos son los ejemplos que me decían. Entonces no hemos aplicado a lo que sabemos. Por ejemplo, a alguien le decía, tú eres de biología, sí. ¿Cuántas unidades formadoras de colonia puede encontrar acá? 64. Ya, si es 64, ¿cuál es su desviación estándar teórica? No sé, eso es una distribución Poisson. Y como es Poisson, la varianza es igual al promedio. Y si tu promedio es 64, la desviación estándar raíz de 64 es 8. Entonces sería 64 más menos K raíz de 8. Y K es 95% de confianza, es 64 más menos 2 raíz de 8. O raíz de 64, 8. Ya está. 64 más menos 16. Ese es tu intervalo de confianza teórico. Sencillo. Pero no le han enseñado la aplicación. O sea, lo que sucede es que en pregrado enseñamos estadísticas arcaicas que no se aplican a la realidad. O sea, ¿de qué nos va a servir entender dados? ¿De qué nos va a servir entender barajas si no lo aplicamos a la realidad? O sea, no podemos hacer esto. Por ejemplo, ¿no? Tú puedes hacer un ejemplo en el tema de contaminación.
¿no? Tú puedes ver el tema de contaminación, tú puedes ver esos temas, pero nosotros no hacemos, ¿no? Entonces, eso nos falta. Nos falta profesores en estadística en todos los campos de investigación que puedan enseñar a resolver los problemas de la realidad. El profesor Tobón, que fue mi maestro el 2010 en pedagogía, cuando llevamos todos los profesores de la uni. El maestro Tobón, claro. Sí, entonces llevamos eso y él nos decía, ¿no? Acá tiene que ser dos cosas. Para que sean competentes, deben ser el saber, el hacer y el ser. Claro. El saber es la teoría, pero el hacer es la teoría en cosas que tú puedas entender. La trilogía. Correcto. Y después lo aplicas en la realidad, ya tienes el ser. Entonces, como tú lo has aplicado en la realidad, tú tienes el 80% de probabilidad de no olvidarte. Entonces te queda. ¿Y eso qué es, profesor? Sino que en el cerebro te marcan redes y surcos que después de repetirlo por lo menos 21 veces no se van a borrar. Y así llegaba al aprendizaje significativo. Correcto, efectivamente, ¿no? Entonces nosotros no solamente tenemos que educar en la universidad, sino educar en la vida, ¿no? Porque la estadística es una ciencia que no solamente se aplica en pregrado, en posgrado, sino en la vida misma, ¿no? Un alumno mío me decía, profesor, ¿sabe qué? La estadística me sirvió para declararme a la chica que ahora es mi esposa. Y yo le digo, hijo, ¿y cómo es esto? Lo que sucede, profesor, es que yo sentía de que todavía no me quería. Cuando yo sentí que ella me quería más, mi probabilidad era mayor al 50%, entonces le dije para que esté a mi lado. Ese de la uni. Sí, 5 años, 5 años. 5 años tardó. Los chicos de su promoción, como le decían asíntota. Sí, se acercaba a la chica, pero nunca la tocaba, ¿no? José, mira, se ha pasado el tiempo y como dicen, cuando el tiempo transcurre y fluye de esta manera como ha fluido hoy día, que parece que hemos comenzado hace 5 minutos, es porque ha sido fantástico. Y por eso quiero aprovechar también a ustedes, amigos, a Denis Tommy, a Miriam Portugués, Juanito Villalobos del Perú, gracias Juan, a Dino Ceballos, a Orlando Rodríguez, a Fernando Carrillo, doctor Carrillo, gracias por estar con nosotros todos los miércoles, a Jorge Manuel Zapata Casas, a Urpi Rosa Trinidad, a María Augusta, a Alejandrina Escobar López y a tantos amigos que nos envían sus saludos a tu persona por tu didáctica presentación esta noche y porque creo que ha quedado en el tintero. Esta es como una saga. Y también saludo de Stalin Aguirre. Gracias, Stalin, por estar con nosotros. Y por eso, José, extiendo la gratitud no solamente del equipo que conforma Entre Ingenieros, sino de toda la comunidad y de todas las personas que hoy día han hecho un alto, han ingresado y han disfrutado de lo que tú has podido compartir con nosotros. Y seguramente muchas personas que trabajan y que nos van a ver mañana, entonces van a saber algo más de lo que probablemente sabían. O en todo caso, has invitado a una excelente reflexión. Saludo también a Diana Luján. Muchas gracias, Diana. José, un abrazo a la distancia y voy a conversar contigo porque esto no se puede quedar así. A mí me encantaría, José, que des un curso para toda la sociedad a través de proyección social, que es una de las pertinencias que tiene la universidad. Llevar el saber a todos los estratos a un costo accesible, pero que signifique que incremente sus competencias personales, laborales y profesionales. Un abrazo, José. Muchísimas gracias y tus palabras de despedida. Muchas gracias, Antonio. Gracias por la deferencia. Lo del curso, con todo gusto. Como te decía, estamos en la familia, ¿no? Y como familia, pues tenemos que ayudarnos en todo aspecto. Lo poco que sé, se lo debo a la universidad, ¿no? La universidad no solamente me ha formado en el conocimiento, sino en los valores que uno tiene, ¿no? Nuestros profesores nos decían, tú puedes ser ingeniero en 5 años y algunos un poquito más. Y puedes tener el título de ingeniero en 5 años y un poquito más. Pero ser el don te toca todos los días. Y la universidad te forma para ser ingeniero, pero
también la gente te llame con respeto, don ingeniero. Entonces, eso es lo que nos queda. Y nos decía que cuando ustedes sean esos don ingenieros, vengan acá. ¿Para qué? Para que las personas que los escuchen sean mejor que ustedes, y cuando sean mejor tú puedas decir, has sido un gran maestro, ¿no? Eso nos comentaban, ¿no? Y yo veo eso mucho en ti, Antonio. Un maestro mío, el profesor Rolando Urban, ¿no? Mi maestro, mi primer jefe, me decía de que los maestros son como el arco, ¿no? Y los hijos y los pupilos son como la flecha. Yo no le entendía hasta que después, estamos hablando de eso, me comentó en el 2002 y recién lo pude entender el 5 de diciembre del 2021, del año pasado, cuando me escribió un correo, ¿no? Por ahí el día del estadístico, que es el 5 de diciembre, era el día de su cumpleaños, y él me decía, hijo, ¿no? Uno tiene que tener el arco, ¿para qué? Para que a sus pupilos, que son las flechas, direccionar hacia el objetivo. Pero cada flecha es distinta. A veces puede ser más fuerte, estirarnos más, pero tú tienes que tener la velocidad del conocimiento y las ganas para llegar lo más rápido posible, o de repente lo lento porque te vas a gastar, pero siempre llegar al objetivo. Entonces el maestro es como el arco y los pupilos son como las flechas. Entonces va a llegar en un momento en que tú vas a hacer ese arco porque ha sido una gran flecha. Y el 5 de diciembre del 2021 me dice, hijo, yo puedo estar orgulloso y ahora te puedo decir que tú ya eres un arco. Entonces, Antonio, en ese sentido, pues teme con un arco para todas las flechas que pueda yo ayudar a hacer crecer y en algún momento se convierta en ese arco que necesitamos dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias por la invitación, Antonio, querido. Muchas gracias, José. Qué lindas palabras para cerrar este programa espectacular. Y nuevamente te extiendo mi gratitud y mi mejor deseo de que puedas seguir alcanzando los logros para que sigas siendo un referente y un maestro en la facultad, compartiendo tu sabiduría con esa humildad y con esa vocación de servicio. Dicen que la única razón de ser de la existencia de nosotros en esta vida es servir al prójimo, y tú lo haces de la mejor manera. Por eso, José, mi felicitación por todas tus competencias, felicitarte por tu humildad, por tu sencillez y por esa manera tan sencilla que tiene de explicar lo que aparentemente es complejo. Un abrazote, ha sido un placer tenerte esta noche y estaremos conversando luego para todo lo que te he conversado de los cursos. Estimados amigos, ha sido un programa espectacular esta noche en el programa Entre Ingenieros que todos los miércoles lanzamos hacia ustedes con el único objetivo de poder difundir sabiduría, investigación, conceptos, logros, innovaciones, y creo que gracias a la presencia de ustedes el objetivo se va logrando semana a semana. Hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche en este su programa Entre Ingenieros. Muy buenas noches. Gracias, José. Muchas gracias. Hasta luego.